que es el que se ha descubierto un agujero negro en un sistema, un sistema triple de estrellas y que es el más cercano a la Tierra, a unos 1000 años luz de distancia. Estábamos, de hecho, la semana pasada dudando si sacar el tema o no, pero decidimos posponerlo para esta semana porque ya teníamos muchas cosas y para poderlo también mirar un poco más de detalle. Y yo creo que Carlos es quien más había mirado este artículo, que lo viste cuando salió la semana pasada. Y si nos quieres contar un poco de qué va y sobre todo de la relación, a mí lo que me parece más interesante de esto, que por cierto no lo he hecho, es una letter que se publicó en Astronomy and Astrophysics por una serie de investigadores. Rivinus es el primer autor de eso, el Observatorio Austral Europeo. Lo más interesante que me parece de esto, Carlos, es la relación con el otro caso, el del el LB1 estrella. Es otro agujero negro que es un poco raro, ¿no? De estos que aparecen en las notas de prensa como que no debería existir, ¿no? Un agujero negro imposible. Spoiler alert. El LB1, claro. Sí, efectivamente, spoiler alert. Igual no, bueno, sí existe, pero no. Bueno, como bien has dicho, Héctor, pues este paper que es principalmente de gente del TH Rivinus, que yo entiendo que será Teodoro, o Teo, tal vez, que trabaja efectivamente en la silla y bueno, es un grupo de 5 personas. En la silla, en el observatorio de la silla. Efectivamente, esta gente estudió o dedicó un tiempo a estudiar un sistema estelar. Tiene varios nombres. El más relevante es QV Telescopii, que es cuando una estrella tiene nombre de constelación, es por lo general porque es suficientemente brillante como para que se pueda ver a simple vista. Entonces, normalmente, esto es una nomenclatura que ahora se usa más para galaxias. Entonces, tú cuando el nombre de una cosa es el posesivo latín, creo que es la declinación, significa que está en esa constelación. En este caso, que es telescopio, está en la constelación del telescopio. Además, por esas cosas del imperialismo británico principalmente, muchas de las constelaciones del hemisferio sur tienen nombres razonablemente modernos, porque los ingleses llegaron allí en el siglo XVIII y dijeron, esto nada tiene nombre, vamos a poner nombre a todo. Aquí nadie ha mirado las constelaciones nunca, esto se nos ocurre a nosotros. No es una estrella, efectivamente, que se puede ver a simple vista en algunos sitios, porque es de magnitud 5, con lo cual se necesita una calidad de cielo bastante buena para verla a simple vista. Principalmente porque necesitas muy baja contaminación lumínica, con lo cual la mayoría de nosotros no la podremos ver, aunque estuviésemos en el hemisferio sur, que no estamos. Pero esto se trata... ¿Perdón? Este es el titular que se daba, el agujero negro que se puede ver a simple vista, ¿no? Sí. Que es un poco... agujero negro tan brillante que se ve de noche. Si no lo ves. Sí. Entonces, esta estrella realmente no es una estrella, sino un sistema triple. Entonces son una binaria con dos estrellas que están muy cerca la una de la otra y una tercera estrella que está muy alejada de ambas. Tan alejada que el periodo de órbita no se conoce muy bien. Lo que hizo esta gente es analizar las variaciones de brillo del sistema binario. Cuando tú tienes dos binarias, realmente, imagina una binaria muy, muy cercana sería como un cacahuete. Entonces yo cuando tengo el cacahuete de lado, veo las dos cabezas del cacahuete y cuando tengo el cacahuete mirando hacia mí, la superficie que yo veo proyectada al cacahuete es mucho menor. Pues esto en un sistema binario pasa un poco igual. Cuando veo a las dos estrellas, el brillo que a mí me llega es mucho mayor. Cuando una estrella tapa a la otra, el brillo es mucho menor. Entonces, estudiando estas variaciones de brillo, puedo aprender cosas sobre la órbita. A mayores, otra cosa que puedo hacer es intentar medir la velocidad relativa de las estrellas. Si yo a estas estrellas le hago un espectro, me disperso la luz que me llega y me fijo en líneas de absorción muy marcadas, como por ejemplo líneas de hidrógeno o litio o cosas así. Cuando, digamos, una de las estrellas se acerca hacia mí, su espectro está un poco desplazado al azul, como un coche que se acerca hacia mí, oigo el ruido más agudo, y la estrella que se aleja de esta pareja de estrellas, sus líneas están desplazadas hacia el rojo, como el coche que se aleja tiene un sonido más grave. Entonces lo que veo es, como yo veo el espectro de las dos mezcladas, veo que estas líneas se desdoblan o se hacen más anchas o se hacen más estrechas a medida que la velocidad relativa de estas estrellas cambia con respecto a mí. Entonces,
juntando estos dos observables, las variaciones de brillo y las variaciones de velocidad relativa, yo lo que puedo hacer es reconstruir la órbita de las estrellas. Puedo ver cómo estas estrellas oscilan, y una de las cosas que se dieron cuenta es que falta masa para que estas estrellas estén en esa órbita de manera estable, tiene que haber un tercer cuerpo en este sistema, ¿no? Y este tercer cuerpo tiene unas ciertas características, entre ellas que no es visible. O sea, básicamente, el problema que tiene todo esto es que es como cuando no sabíamos la distancia de la Tierra al Sol. O sea, en astronomía usamos mucho las unidades astronómicas, que es la distancia en promedio de la Tierra al Sol, porque cuando no sabíamos cuál era la distancia, todo se escalaba con esa distancia, ¿no? Pues esto está a 100.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Esto está a 1.000.000 de veces la distancia de la Tierra al Sol. Pues esto le pasa un poco lo mismo. Tú lo que haces es sacas la masa de ese potencial agujero negro en función de la masa de otra estrella. Entonces dices, bueno, si esta estrella del sistema tiene 5 masas solares, el agujero negro tiene que tener al menos 4 para que la órbita sea estable. Entonces, calcular la masa de las estrellas es difícil. Pero bueno, en concreto, las de este sistema son estrellas suficientemente abundantes y en una fase de su evolución suficientemente estable, son estrellas de tipo B, que es un estadio de evolución estelar muy conocido y tenemos modelos suficientemente buenos como para que te den una masa razonable de esta estrella. Entonces, bueno, si esta estrella tiene unas 5 masas solares, el otro objeto que yo no veo tiene que tener al menos 4,9, creo, o 4,6, que es el número que saca esta gente. Entonces, bueno, ¿qué cosa puede ser? Si es una estrella de 4,6 masas solares a esta distancia, ¿la voy a ver? Y la respuesta es sí, la vería. Con lo cual, si no la ves, es que lo que está ahí no puede emitir mucha luz. Y vas un poco escalando por tu lista de sospechosos hasta que, como decía Sherlock Holmes, la única explicación que queda, por absurdo que sea, es la realidad. Y en este caso, la única explicación que te queda es que esto es un agujero negro, que tiene que tener al menos, creo que son 4,6 masas solares. Esto es interesante, además de que efectivamente es un sistema muy cercano y todo esto, tiene un interés relativamente anecdótico. Esto es interesante porque el censo de agujeros negros es muy deficitario, por la razón que quizás sea evidente de que no se ven. Entonces, la única manera que tenemos de ver agujeros negros es cuando uno de estos agujeros negros tiene un disco de acreción y cae. Bueno, este disco puede ser visible y particularmente si cae masa sobre el agujero negro, eso sí es visible. O sea, emite, por ejemplo, rayos X, puede emitir una serie de radiaciones que eso sí se puede ver. Entonces, tendemos a ver principalmente este tipo de agujeros negros. Los agujeros negros que están, digamos, calmaditos o no tienen un disco de acreción son muy difíciles de ver. Y creo que conocemos un puñado de estos. Creo que en la cabeza tengo 6, una cosa así, pero este número no es muy poquitos. En particular porque agujeros negros de masa estelar en la galaxia, los modelos predicen que tiene que haber cientos de millones. Y nosotros conocemos probablemente en total, incluso contando los que tienen disco de acreción, cientos, puede que miles. Una fracción muy baja. Y casi todos, estos objetos... Y casi todos son los que emiten porque tienen acreción, ¿no? Claro. Porque son los que puedes ver, lo que son más fáciles de ver. Entonces, este objeto un poco como que efectivamente pues ayuda a ver que efectivamente esos otros agujeros negros que no emiten radiación porque no tienen disco de acreción están ahí. Efectivamente, todavía nos faltan mogollón y muchos de estos, por ejemplo, serán objetos libres que no tengan compañías, con lo cual esos se pueden ver por efectos de lente gravitatoria cuando pasan por delante de otra estrella de fondo o de una galaxia, lo que sea, pero es una lotería a la que no te toca muy a menudo. Y entonces, por eso es interesante. Y efectivamente, lo que tú decías, Héctor, otro de estos sistemas que se llama LB1 es un sistema estelar muy parecido a este telescopio. Y también se trataba de, si mal no recuerdo, una estrella BE, que es un tipo especial de estrella B, y que tenía un espectro un poco raro, porque tenía unas líneas de emisión particularmente en H-alfa, que es la línea principal del hidrógeno. Con la principal quiero decir
la que más fuerte se ve en espectros estelares. Es una línea que casi todas las estrellas en un rango muy amplio de temperaturas presentan muy fuerte. Entonces, esa línea la presentaba en emisión. Y una de las posibles explicaciones es que tú estabas viendo esta estrella B y la emisión venía del agujero negro. Esta línea de emisión venía del material que hay en torno al agujero negro. Entonces, igual, hicieron la gente que estudió LB1, que es Liu et al., es un grupo chino porque China tiene un telescopio que se llama LAMOST, que lo que hace es, se dedica a hacer espectros, es un telescopio con un montón de fibras ópticas, cada fibra óptica se apunta a una estrella y de cada estrella te llevas un espectro. Entonces, eso, durante años tienes cientos de miles de espectros de objetos visibles desde China. Y este objeto lo pescaron ahí. Entonces vieron este espectro extraño en una de sus fibras, se dedicaron a analizarlo, incluyendo datos, por ejemplo, de GTC, el telescopio español, y haciendo básicamente el mismo análisis que esta gente, su mejor modelo es que este agujero negro tiene que tener 80 masas solares. Que efectivamente... pero claro, ese modelo es suponiendo que es un sistema binario, no suponiendo triple. que es un sistema binario, efectivamente. O sea, solo tendrías el agujero negro y la estrella y la B. otra estrella. Entonces, efectivamente, ese agujero negro en un sistema binario no hay un camino de formación evidente que te dé lugar a ese tipo de configuración. Pues tú podrías tener dos estrellas masivas, por ejemplo, que explotan como supernovas en un agujero negro, pero la tercera estrella, que en este caso es la que tú ves, eso no sería un sistema muy estable. Bueno, hay como escenarios de formación un poco exóticos, pero nada era muy, muy convincente. Pero bueno, como efectivamente tú bien decías, Héctor, como es un objeto que, comillas, no puede existir, efectivamente pues tuvo mucha repercusión mediática, era un artículo de Nature. Y lo que dice esta gente... Déjame por explicarlo un poco. Sí. El tema es que ese rango de masas de, no sé, 70, 80 masas solares es un rango de masa que es demasiado grande para los agujeros negros estelares, los que se forman por colapso de estrellas, porque luego ya los agujeros negros supermasivos ya son muchísimo más masivos, ¿no? Entonces ese rango de 70, 80 masas solares está en un hueco en el que en principio no esperas que se formen agujeros negros porque en ese rango, las estrellas que podrían formar ese tipo de agujeros negros sufren un tipo de explosión al final de su vida que se llaman supernovas de inestabilidad de par, que son súper chulas, con formación de pares electrón-positrón y tal, que lo que hace es que aniquila completamente la estrella. Ahí no queda agujero negro, no queda remanente para formar un agujero negro. Esa es un poco la teoría. Por eso ese agujero negro un poco descuadra lo que pensábamos que sabíamos de esas teorías de formación estelar, ¿no? Además de que tiene el problema de que esto es un sistema estelar relativamente aislado. O sea, estos agujeros negros, por ejemplo, en un cúmulo no serían... Claro, es muy difícil verlos en fusionarse, ¿no? Unos con otros. Claro, una de las hipótesis de formación de agujeros negros masivos es que tú tienes, por ejemplo, un cúmulo globular y los objetos masivos van cayendo al centro del cúmulo. Es lo que se llama como la segregación de masa de un cúmulo globular. Un cúmulo globular son millones de estrellas en una distribución básicamente esférica. Es un sistema muy viejo, con lo cual ha evolucionado dinámicamente y simplemente las estrellas más pesadas se han ido cayendo hacia el centro. Entonces tú en el centro has tenido un montón de supernovas, has tenido estrellas muy masivas que han ido dando lugar a agujeros negros y estos agujeros negros se supone que se fusionan para ir creciendo y esperas ahí encontrar agujeros negros, digamos, intermedios entre agujeros negros de masa estelar y agujeros negros, el tipo de agujero negro que te encuentras en el centro de una galaxia, por ejemplo. Esperas tener agujeros negros de cientos, miles de masas solares. Pero claro, para encontrarte una configuración así, con un sistema de 80 masas solares, tendrías que ver este cúmulo al principio de los tiempos. Los cúmulos globulares son objetos muy antiguos, o sea, tan antiguos como el universo casi, algunos de ellos. Tienes objetos o cúmulos globulares de gigaños, de 10 gigaños, cosas así. Entonces, no vas a encontrar un agujero negro ahí, en un cúmulo globular tan viejo, todas las supernovas ya han explotado y todo lo que te podía producir un agujero negro ya lo ha producido. Y en principio ya estarían todos ahí apelotonados y eso es lo que pasa, que falta la comprobación experimental de todo esto. Claro. Pero bueno, esta gente, la gente que ha estudiado telescopio, Rivinus y demás, lo que dicen es que si tú miras los espectros de este sistema LB1 con detalle,
da la impresión de que la estrella no es una estrella, sino son dos. Con lo cual, si tú repites su análisis con este otro sistema, bajas bastante la masa necesaria para el sistema. Y que básicamente lo que estás viendo son dos sistemas de estrellas B con agujero negro, de estrellas B con agujero negro, que son muy, muy similares, lo cual te daría una pista respecto a cómo se formaron estos sistemas, que tampoco no está muy claro, ¿no? Cómo puedes tener un sistema estable con un agujero negro. O sea, una binaria, o sea, dos estrellas con agujero negro, por ejemplo, no es un sistema, no está claro cómo se puede formar. Y efectivamente esto es un sistema que está a 300 parsecs, que no es aquí al lado, pero efectivamente es bastante cercano. O sea, yo no estoy seguro, Carlos, de haber entendido el argumento, ¿no? Cuando leí este artículo, pero me parece, lo que entendí es que ellos dicen que los espectros de LB1 son parecidos a estos y hacen énfasis en la línea H-alfa que está estática, que no se ve moverse hacia un lado o hacia otro, y que eso, o sea, lo que dicen es que básicamente es la misma situación exactamente que hay aquí, es la que se daría en LB1, que tiene lo que ellos habían identificado como una estrella. Claro, también hay ciertas discrepancias, ¿no? Con esa estrella en LB1, porque no cuadra el paralaje de la estrella con el hecho de que si fuera una estrella B de secuencia principal, que es lo que se había interpretado, la distancia a la que estaría por su luminosidad no cuadra con el paralaje que mide Gaia, ¿no? Y eso es otro de los problemas que también que hay con esto. Y entonces ellos decían que interpretándola como que realmente no es una estrella de secuencia principal, sino que es tipo 3, que eso creo que es una gigante evolucionada, ¿no? Y otra estrella más pequeña, también de tipo B, pero de estas peculiares, ¿no? Con líneas de emisión de helio. Entonces, reconcilias la medida del paralaje y los espectros serían comparables a esto, y entonces el agujero negro ya no sería de 70 masas solares, sino sería de un par de ellas, no sé, unas pocas. Lo que pasa es que efectivamente lo que dicen es que esto que va ya a publicar en otro paper y que ya se verá. Entonces no hay mucho ahí, mucho que... No está bien explicado, ¿no? Vale. Pero sí, básicamente lo que dicen es que LB1 es un sistema igual a este. Vale. Con su... Exactamente. Dicen eso, que es un sistema análogo, que ellos esperan que sea análogo y que van a publicar un paper con todos los detalles de LB1, porque aparentemente desvelar los secretos y misterios de LB1 es mucho más interesante que el descubrimiento de un agujero negro más cercano a la Tierra hasta ahora. Claro, eso iba a decir, ¿no? Que a mí el titular ese de que el agujero negro más cercano a la Tierra o el agujero negro que se puede ver a simple vista no me parece tan relevante como el de explicar el problema, entre comillas, de LB1, que era un problema que estaba ahí, que no estaba resuelto, ¿no? Un agujero negro que de alguna forma nos rompe un poco las teorías que tenemos de cómo se deben formar. El paralaje Gaia B de esta estrella sea... Perdón. O quizás la paralaje, que a veces nos echan la bronca con eso. ¿La paralaje? Quizás hay que decir la paralaje, perdón. ¿No habíamos llegado a la conclusión de que ambas formas estaban aceptadas, pero el cultismo era en femenino? Exacto. Volviendo un poco al tema, es que los paralajes de Gaia o las paralajes de Gaia para este tipo de objetos binarios falla porque Gaia es suficientemente preciso como para notar la oscilación de la estrella dependiendo de su fase orbital. Con lo cual, ese pequeño vaivén de lo que tú ves dependiendo del momento de la órbita, lo interpreta como un exceso de paralaje, con lo cual te tiende a dar distancias más cercanas de las que son reales. Porque, digamos, ese error extra se interpreta como más movimiento paraláctico. Sí, pero supongo que, a ver, hay un porrón de estrellas binarias en la galaxia y un montonazo de las estrellas que está observando Gaia son binarias, con lo cual imagino que tendrán algún tipo de corrección para eso. Pero tienes que saber que es binaria. Ya. Entonces, por ejemplo, este LB1, si tú no sabes que es una binaria, porque nadie lo había detectado, Sí. No, pero hay cierta separación de escalas. Quiero decir, aquí la órbita, por ejemplo, en el sistema este de Telescopy es de 40 días, creo, o algo así. Mientras que el movimiento en el que Gaia ve paralaje es comparable al movimiento de la Tierra en su órbita, ¿no? Entonces, eso te permitiría separar, una vez que has acumulado suficientes datos, te permitiría separar lo que es paralaje de lo que es órbita de la estrella, ¿no? Porque la órbita es más corta. Depende. Sí, pero
Primero, o sea, bueno, es que esto ya son detalles de cómo hacen análisis de estos datos, en el sentido de que esto es un sistema autocontenido en el que tú vas mirando qué estrellas tienen errores más grandes y pruebas a ver si las estrellas son binarias, o realmente tienes una lista binaria y dices, bueno, estas se calcula de esta manera y todas las demás van todas por el mismo camino, ¿no? Que es lo que yo no lo sé. El paralaje, hay dos funciones, digamos. A Gaia dando la vuelta alrededor del Sol y cada cuánto ve Gaia esa estrella. Porque Gaia tiene lo que le llaman la ley de mapeo o ley de scanning o algo así, creo que es. Es una función muy compleja porque Gaia gira sobre un eje, después gira en torno a la Tierra, con lo cual, porque si tienes mala suerte y tu periodo de visita son 80 días y tu órbita es de 40, o un múltiplo entero de tu órbita, la has cagado. Creo que no era mucho, creo que eran unos pocos días para arriba del cielo, me parece. Sí, pero es aleatorio. O sea, el número de visitas o sea, cada X días, los que sean, efectivamente mapea todo el cielo. Pero pues dentro de ese mapeado hay zonas que visitan muy a menudo, zonas que visitan menos. Sí, sí. Y esto, bueno, es bastante complejo, por eso van haciendo diferentes data release, porque tienen que ir como iterando, ¿no? O sea, primero fija unas estrellas que son las más fáciles y luego en función de esas, las otras que son más complicadas, pues las vas... es como un proceso que vas autocorrigiendo, ¿no? Y según vas incorporando más y más datos, vas atornillando las distancias y los parámetros de las estrellas, ¿no? Que además esto, o sea, es una cosa que normalmente no se aprecia mucho en general por nadie, no nos vamos a engañar. Esto es un cálculo, es un problema complicado. O sea, es un problema complicado, no a escalas de Google problema complicado, pero a escalas muy grandes. O sea, tú estás resolviendo un sistema de ecuaciones estás resolviendo un sistema o sea, muy probablemente estés hablando de 10 elevado a 9 ecuaciones que tienes que resolver, por ejemplo. Tienes una matriz brutal de detecciones de estrellas. Después, claro, o sea, tú no sabes, cuando ves una estrella, tú no sabes si estás viendo una estrella nueva o estás viendo una repetición de una estrella anterior. Entonces, claro, o sea, simplemente el hecho de, digamos, encajar todas las repeticiones de una estrella a un objeto, eso no es un problema fácil. Claro. Es un problema porque tienes estrellas que se mueven más rápido que tu repetición, hay cosas nuevas, hay estrellas que ya no están. Entonces, eso es un problema ya muy complicado. Efectivamente, esto ya no tiene nada que ver con el paper, pero bueno, aquí hemos venido a jugar. Y entonces, eso es un problema técnico muy, muy difícil de resolver. Y efectivamente... De hecho, yo creo que el problema seguramente es degenerado. O sea, es un problema que no tiene solución de por sí. Es decir, tengo estos datos y voy a calcular todos estos parámetros de estrella. Tú simplemente vas optimizando los parámetros que vas ajustando para intentar obtener el ajuste óptimo dentro de lo posible, ¿no? Y luego, como dices tú, pues irás mirando las que más se desvíen o las que cosas más raras hagan para intentar, pues a lo mejor en fases posteriores ir viendo si puedes meter eso en el modelo general que tienes. Bueno, la verdad que es un problema interesante ese. Pues nada, muy, muy chulo esto, sobre todo, insisto, por lo que creo que nos puede hablar sobre ese agujero negro que no debería existir o quizás sí y todo este tipo de cuestiones, ¿no?